Ciencias, química, compuestos iónicos o moleculares. Me emociona estar con ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ciencias Química. Mi nombre es Elizabeth Ambrosio Ramírez. Y el mío es Emma Yolanda Flores Nava. Ahora que tomamos clases a distancia, es importante que juntos podamos aprender en este mundo de la ciencia, en especial de la química. En esta sesión diferenciarán entre los compuestos iónicos y moleculares a partir de sus propiedades. Qué interesante, sobre todo porque lo haremos a través de la relación de la química con la biología, o sea, la bioquímica. La química es tan cercana a nosotros que ni nos percatamos de cómo sería nuestra vida sin ella. Desde las culturas prehispánicas eran bien conocidas las propiedades de las sustancias, así como los procesos químicos que satisfacían diferentes necesidades humanas. Hoy es un placer que nos acompañe el licenciado Maximino Cruz Hernández, quien habla una lengua hermosa como lo es el náhuatl. Muchas gracias. Les agradezco la invitación que en náhuatl se diría Nimitzintlazcamatili Inetyolejque. Profesor, ¿qué le parece si usted nos ayuda a expresar en náhuatl el ¿sabían qué? Claro que sí. Por ejemplo, ¿sabían que se dice en náhuatl inquimatique? Muy bien. ¿Sabían que sin la química no hay cocina? Inquimatique atle payelusiol amo onca tlacualcali. Una reacción de óxido de calcio es la clave de nuestra dieta. Se ixtlamaquilistli, xahuali tle calcio, ni eli clave tle tonetlacualistli. En México, uno de los alimentos indispensables es la tortilla, que se elabora con maíz. Para la obtención de masa de maíz es necesario previamente llevar a cabo una reacción química fundamental, la nixtamalización. Ipanmexco, se ome tlacuali monelnequi ni tlaxcali, mochiwa icacintli, axtowi pampa oneline sintixtli, monelnequi mohuicas se ixtlamiquilistli, payelisiotl, pehuali eli nextamali. Este tratamiento consiste en la cocción en agua de los granos de maíz con óxido de calcio o cal de piedra. Nitlanemilistli kipilla ipancampa isini elotl, ika xahuali tle calcio o nexatetl ika al totoni. Es el mismo compuesto que se utiliza para la construcción. El óxido de calcio se combina con las paredes celulares del maíz, formadas de celulosa, polímero natural que los humanos no digerimos. Eli sanyeno, yectlalili, tlenmotequihui pampa tlaquesecayol, xahuali tle calcio, mohuicaltia ika icuetlaxo tlen sintli, mochictoc tle icuetlaxonacatl yelisiotl, tlen maseualmec amo ticua. En esta reacción se ablanda las paredes celulares formando una especie de gelatina, de manera que los granos son mucho más suaves. Además, se incorpora calcio, por lo que al ingerir tortillas o alimentos derivados del maíz, es una fuente de calcio que es necesario para el buen funcionamiento de nuestro organismo, en particular del sistema óseo. Ipani ixtlamiquilistli moyamanilini iyolcuetlaxo, quichictia se tlaxelolistli, tzacuanili tlen achicuali neltzintli, eli nelyamani. Nohki mocuiquili ne calcio pampa ken mocua ne tlaxcali o se tlacuali tlen mochiua icacintli quipia se yolchicaualistli, tlen calcio monelnequi pampa se cuali tlachihualistli ipan totlacayo, ipan ixcuyan tlen omiyol. Gracias a la nixtamalización podemos disfrutar de las sabrosas tortillas y todos esos platillos en los que se utiliza el maíz. Matitlascamatilica nenextamali, huelis tipaquilia huan ajuyac tlaxcali
Guanochimec no patlacuali y pantlen motequiwi y cani sintli. Profesor, le agradecemos mucho que pudiera compartir en náhuatl el ¿sabías qué? Muchas gracias y sigamos aprendiendo en casa 2. Miyak, Tlaskamati, Wanma, Toquilica, Ipan, Shimomashti y Pancali, Ome. Qué interesante es la química y aún más saber que la ciencia la practicaban las culturas prehispánicas y claro, que se sigue aplicando en la actualidad. Y en algo tan rico como lo es nuestra gastronomía. Continuemos aprendiendo más y para ello también necesitaremos nuestros propios materiales, como lo son cuaderno de la asignatura de Ciencias Química, libro de texto, bolígrafo o lápiz y colores. Maestra Elizabeth, ahora que estamos a distancia, hay alumnas y alumnos que están interesados en la química y quieren conocer a través de ella la explicación de eventos que les suceden. Por ejemplo, tenemos una alumna que actualmente estudia el tercer año de secundaria que se llama Evelyn y nos hace la siguiente pregunta. ¡Auch! Me dio calambre. Ay, creo que necesitas un poco de agua. Gracias. Maestras, ¿por qué dan los calambres? Nuestro cuerpo está constituido por una infinidad de átomos, iones y moléculas, los cuales están en constante interacción. Y nosotros somos la evidencia de esas interacciones. Toda la materia, incluyendo a los seres vivos, está compuesta por distintos átomos. Antes de correr, vamos dando pasos cortos pero seguros. Las sustancias que hoy vamos a presentarles las debemos de comprender desde la química y cómo es que funcionan en nuestro cuerpo. Estimada Evelyn y estimadas alumnas y alumnos, pongan mucha atención ya que además de aprender química en esta sesión, aprenderán por qué es necesario cuidar nuestro cuerpo. Las moléculas están constituidas aproximadamente en un 98% de los elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, mientras que el otro 2% corresponde a elementos como el hierro, calcio, sodio, cobre, magnesio, yodo y cloro. Las distintas combinaciones que estos elementos se pueden unir dan lugar a la formación de millones de moléculas con propiedades específicas. ¿Cómo cuáles, maestra? Las que están compuestas de carbono se denominan compuestos orgánicos. Uno de los más importantes es la glucosa. Sí, esta molécula junto con otras participa en reacciones, las cuales producen una molécula ATP que contiene una gran cantidad de energía. ATP es la abreviatura que usamos para referirnos al adenosin trifosfato. Los átomos se mantienen unidos y forman moléculas por medio de enlaces químicos. En el cuerpo ocurren reacciones químicas, o en este caso llamadas reacciones metabólicas, donde se producen o degradan continuamente moléculas, es decir, se forman y se rompen uniones químicas. En estas uniones, algunos átomos tienden a ganar o perder electrones con gran facilidad debido a su configuración electrónica, formando átomos con una carga eléctrica que se denominan iones. Aquellos átomos que ganan con facilidad electrones se dice que son electronegativos y formarán iones con carga negativa llamados aniones. Si el átomo pierde electrones, predominarán las cargas positivas en el núcleo, por tanto, se formarán iones con carga positiva, nombrados cationes. En los compuestos iónicos, los átomos se mantienen unidos debido a esas fuerzas de atracción que surgen por tener cargas opuestas. Catión, anión. Maestra Emma, ¿qué propiedades tienen los compuestos iónicos? Antes de seguir, pongamos retos a las alumnas y alumnos. ¿Les parece? Elaboren en sus libretas un cuadro comparativo a partir de la lluvia de ideas, conceptos que estamos tratando en esta sesión. Los compuestos iónicos tienen las siguientes propiedades. Temperatura de ebullición alta, igual que la temperatura de fusión. Generalmente son solubles en agua, en forma de cristales. No conducen la corriente eléctrica, pero en disolución acuosa sí la conducen. ¡Ah, caray! ¿Y cómo es esto posible? Observemos como ejemplo el cloruro de sodio. Los átomos de cloro son mucho más electronegativos, por lo que atraen con fuerza al electrón de valencia de los átomos de sodio. Entonces, los átomos de cloro atraen al electrón de valencia, es decir,
el electrón de la órbita del nivel de energía más alejado del núcleo. Así es, el cloro se transforma en el anión cloruro y el sodio en catión. La atracción eléctrica entre ellos hace que los iones permanezcan unidos. El ion sodio forma parte de las secreciones digestivas. Participa en la absorción de nutrimentos. Otro ion, el potasio, es esencial para el bombeo de la sangre del corazón. La pérdida de potasio causa hipotonía, hiporreflexia, alteración del impulso nervioso y puede llevar a la muerte por paro cardíaco. El potasio se encuentra dentro de la célula, es decir, es un ion intracelular, a diferencia del sodio, que es un ion extracelular. Otro ion importante es el ion calcio más 2, que se localiza en el tejido óseo. Junto con el fósforo forma un complejo llamado hidroxipatita. En otros tejidos, como los músculos, participa en la contracción muscular y en la coagulación sanguínea. Además, con el ion calcio, junto con el ion magnesio 2+, se localiza en los tejidos blandos e interviene en más de 300 reacciones enzimáticas. En los vegetales forma parte de la molécula de la clorofila y también interviene en la transmisión del impulso nervioso. Si carecemos de este ion, presentaríamos irritación nerviosa y convulsiones. Vamos a analizar los iones el hierro 2+ y el hierro 3+, que en la sangre se encuentran en los eritrocitos, células encargadas de transportar el oxígeno a todas las células. No se encuentran libres, se encuentran unidos a una proteína llamada hemoglobina. Sin el hierro nos sentimos fatigados y tenemos bajo rendimiento físico, ya que el transporte de oxígeno a las células del cuerpo se ve afectado y este elemento es esencial para los seres vivos. ¿Cuál es el ion que participa con la hemoglobina en el transporte del oxígeno? El ion ferroso de carga positiva 2, formando el grupo que se conoce como hemo. Hay otros iones que son fundamentales como el zinc, el cobre, el yodo, el grupo fosfato, cloruro, el sulfuro, el magnesio 2+ y el fluoruro. ¿Le parece, maestra Elizabeth, que nuestros estudiantes los busquen en una fuente confiable y que elaboren un cuadro donde coloquen cuál es la importancia de estos iones en el cuerpo humano? Sí, me parece muy bien. Yo me adelanté y les hice este cuadro, las funciones de los iones que hemos mencionado. Les puede servir como ejemplo para continuar. Perfecto, eso será de mucha ayuda. Gracias, maestra. Pasando a otro tema, algunos átomos tienden a compartir electrones de valencia con otros átomos. Entonces, estamos hablando de compuestos moleculares. Cuando la diferencia de electronegatividad no existe o es muy baja, los átomos de elementos químicos que se unen comparten electrones de valencia. El gas hidrógeno está compuesto por moléculas de hidrógeno, no por átomos de hidrógeno separados. Cuando un átomo de hidrógeno se une a otro átomo de hidrógeno, ambos tienen la capacidad de atraer los electrones. Por lo tanto, el par de electrones compartido se ubicará a igual distancia de los núcleos. Los átomos de hidrógeno comparten sus electrones para tener la configuración electrónica de un gas noble, en este caso el helio. Los átomos compartidos pertenecen a ambos. Veamos el siguiente ejemplo. Esto ocurre si los elementos tienen la misma o similar electronegatividad. Hay casos donde existe una diferencia de electronegatividad. Maestra Elizabeth, ¿nos explica cómo es este enlace? Sí, claro, se llaman covalentes polares. La distribución de electrones es asimétrica. Se produce en zonas donde predominan las cargas parcialmente negativas de los electrones. Cerca de los átomos de elementos más electronegativos. Así es, y hay zonas donde predominan las cargas parcialmente positivas, que se deben a los núcleos. Esto sucede en los átomos de elementos menos electronegativos, ya que sus electrones de valencia están lejos. Este tipo de unión es la que encontramos en la mayor parte de las moléculas biológicas. El carbono se une a otros elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, por medio de enlaces covalentes, así como se une a otros átomos de carbono formando largas cadenas.
Maestra Elizabeth, ¿nos puede dar ejemplos de estas moléculas? Sí, por ejemplo, la glucosa, que es el azúcar de la cual nosotros podemos adquirir energía. Otro ejemplo son las proteínas, como el colágeno, los lípidos o grasas, como los ácidos grasos. Otra molécula que es sumamente importante es el agua. ¿Por qué? Simple, maestra. Las células de las que estamos constituidos contienen entre un 70 a 90% de agua y todas las reacciones que ocurren en el citoplasma son en medio acuoso. Recuerden que la célula es como una fábrica donde se realizan muchos procesos y en la fábrica se tienen varios departamentos o áreas de producción. El citoplasma es uno de ellos. Su función es la de albergar a otros departamentos o áreas, pero no se llama así en la célula, se llaman organelos celulares. Está compuesto por agua, en su mayoría sales y otras moléculas. El agua es un disolvente biológico ideal. La molécula de agua consta de 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno mediante un enlace covalente. Debido a la diferencia de electronegatividad entre ellos, se produce una distribución asimétrica de cargas, por lo que se forma una molécula bipolar. El oxígeno, que es más electronegativo, atrae con más fuerza al par de electrones que se comparte con cada hidrógeno, generando así una carga parcial negativa en este átomo y cargas parciales positivas en los átomos de hidrógeno. ¿Qué propiedades tiene el agua? Describamos en su libreta de ciencias químicas. El agua tiene un estado de agregación líquido, se oscila entre los 0 y los 100 grados Celsius. El hielo flota en el agua, es decir, el agua en estado sólido tiene menor densidad que en estado líquido. El agua actúa como disolvente para otras moléculas polares. La alta polaridad del agua favorece también a la célula porque fuerza a las sustancias no polares a agregarse o mantenerse juntas, contribuyendo así a la formación de las membranas que están constituidas principalmente por sustancias no polares. Las membranas son otro organelo celular y su principal función es ser una barrera selectiva de sustancias y delimitar a la célula. Así es, las membranas están formadas por lípidos, los cuales cumplen una función de ser la barrera selectiva para la célula, es decir, selecciona qué sustancias ingresan a la célula y cuáles salen de la misma. El tipo de enlace entre los átomos o iones de una sustancia se relaciona con sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, la mayoría de los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, son sustancias sólidas con altas temperaturas de fusión y ebullición, debido a que la fuerza de atracción entre iones positivos y negativos es muy grande y es necesario invertir mucha energía para separarlos. La gran mayoría de los compuestos iónicos son solubles en agua. Los compuestos iónicos en disolución pueden conducir la corriente eléctrica por la presencia de cationes y aniones. Sin embargo, en estado sólido no conducen la corriente eléctrica. Como ya se mencionó, ejemplos de compuestos iónicos son las sales, es decir, compuestos formados por un metal y un no metal, como por ejemplo el sulfato de cobre, que es un fungicida que elimina hongos y algas en piscinas. Los compuestos moleculares pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Como ejemplos, la glucosa es un sólido. El agua es un líquido. El dióxido de carbono es un gas. Los compuestos moleculares como el dióxido de carbono o la glucosa comparten un par de electrones. Son sustancias blandas, con solubilidad variable y no conducen la corriente eléctrica. Otro ejemplo es el azufre. Tiene una temperatura de fusión baja. Es sólido a temperatura ambiente. Utilizando ciertos criterios, es sencillo clasificar una sustancia concreta en compuestos iónicos o moleculares. Por ejemplo, si una sustancia es gaseosa a temperatura ambiente, seguro se trata de una sustancia molecular. Si conduce la corriente eléctrica, casi se puede asegurar que se trata de un metal. ¿Por qué las moléculas tienen una geometría característica? La molécula de dióxido de carbono es lineal y simétrica, mientras que la del agua también es simétrica pero angular.
con un ángulo de enlace de 104.5 grados. Esto es debido a la repulsión de las cargas. Recuerden que cargas iguales se repelen o se alejan y cargas diferentes se atraen. Los compuestos iónicos forman estructuras regulares, tridimensionales, llamadas estructuras gigantes, redes cristalinas o cristales. Cuantos más átomos o iones hay, más grande es el cristal. La ordenación de los átomos o iones a escala submicroscópica se reproduce a escala macroscópica, como pueden observar en el cristal del sulfato de cobre. Sin embargo, los compuestos moleculares hay un número finito de átomos unidos entre sí, dando lugar a la agrupación de dos o más átomos llamados moléculas. Una última propiedad interesante es la solubilidad. La gran mayoría de los compuestos iónicos son solubles en agua. Los iones, cuando están en disolución, se rompen las interacciones ion-ion. En consecuencia, hay interacciones entre los iones y las moléculas de agua. Cuanto más débiles sean las interacciones entre los iones, más fácilmente se disolverá el compuesto iónico en agua. ¿Qué le parece, maestra Elizabeth, que les probemos lo que les mencionamos? Muy bien, vamos a experimentar. Los compuestos iónicos y moleculares tienen propiedades distintas. El propósito de esta actividad experimental es distinguir compuestos iónicos y moleculares en base a sus propiedades. Los materiales que vamos a necesitar son sal. Este es su nombre común. Su nombre en la química es cloruro de sodio. Sulfato de cobre, azúcar, glucosa. Tanto el azúcar y la glucosa son carbohidratos. Si lo recuerdan, si no, recuperen los aprendizajes de ciencias en biología. Azufre, parafina, suero oral. De no conseguirlo, pueden elaborar su propia vida suero oral de la siguiente forma. Necesitan 2 cucharadas soperas de azúcar, media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cuchara de sal y cuando le agreguen 1 litro de agua pueden darle sabor con jugo de limón. Otros materiales que vamos a necesitar son agua destilada, que puede ser agua que previamente pusieron a hervir, alcohol, aceite, bebida deportiva. Nosotros pudimos conseguir en polvo, pero pueden tenerla también en forma líquida. Vasos de precipitado, pero si no los consiguen, unos de plástico transparente les será de mucha ayuda, una espátula o cuchara, y dispositivo para medir la conductividad o corriente eléctrica. ¿Cómo lo haremos? Analizaremos la apariencia, estado de agregación, solubilidad en agua, temperatura de fusión y la conductividad de corriente eléctrica de cada sustancia. Anoten sus observaciones en un tabulador como el que les presentamos a continuación. Sugerimos que etiqueten los vasos con algún marcador o etiqueta o cinta adherible. Observen cada sustancia que tenemos. Anoten la apariencia y estado de agregación. En una cucharilla de combustión colocaremos el sulfato de cobre y en la otra vamos a colocar el azúcar. Vamos a observar cuál se hace líquida más rápida para poder comparar el tipo de enlace del cual están constituidos. Esta parte podrán hacer en casa con la ayuda de un adulto en corcholatas de metal, retirando el plástico que tienen y sobre un comal os colocan las sustancias, le proveen una fuente de calor controlable, como las que tenemos aquí. Observen y anoten lo que ocurre. Recuerden siempre tener las medidas necesarias para prevenir un accidente. Observaron cómo la sal aparentemente no le pasó nada, en cambio, el azúcar se fundió. Tomemos una cantidad suficiente de cada una de las sustancias sólidas en cada uno de los vasos de plástico o en este caso de vidrio y agregamos aproximadamente 10 mililitros de agua y agitamos. Lo hacemos rápidamente. Yo empezaré con el cloruro de sodio. Maestra, ¿me puede ayudar con el sulfato de cobre? Sí. Veamos qué sucede. En esta
parte vamos a ver qué sustancias son solubles en agua. El cloruro de sodio se disuelve rápidamente en el agua. El sulfato de cobre, ahí va. Vamos a hacer con azúcar. Con azúcar y también lo haremos posteriormente con la glucosa. Espero que hayan observado y anotado el estado de agregación de los reactivos antes de haberles agregado el agua. Como podemos ver, el sulfato de cobre se está disolviendo, al igual que el azúcar, perdón. Voy a hacer con el azufre. Miren, queda hasta suspendido. Lo mismo pasa con la parafina. La parafina tampoco se disuelve en el agua. Por su densidad, está flotando. Esta es la bebida deportiva. Le agregamos agua. Y casi de manera inmediata se disolvió. Vamos a ver qué pasa en el caso de los líquidos. Mezclaremos aceite con un poco de agua para ver la solubilidad del aceite en el agua. Como podemos observar, el aceite no se disolvió. Del alcohol, obviamente. Este de acá. Aquí está. ¿Sí? Con esto ya podemos ver la solubilidad y anteriormente vimos la conductividad, la disolución en agua. Ya vimos cuánto se funden o no. Ahora vamos a ver la corriente eléctrica. Okay. Si conducen la corriente eléctrica o no la conducen. Para lo cual vamos a llevar el frasquito que tiene el azúcar. Vamos a ver si el agua con azúcar conduce la corriente eléctrica. Ok. La conduce ligeramente. ¿Por qué? Porque el agua Tiene electrolitos. Ahora probemos con el sulfato de cobre. Déjelo limpio. No, nada más acá. Acá, sumergerlo mejor en el agua destilada para poder Limpiarlo. limpiarlo. Vean la intensidad del foco. Ok. Probamos otra sustancia. Por ejemplo, ¿le parece, maestra, si probamos con la bebida energética? Y enciende. ¿Ok? Por último, maestra, ¿le parece si lo hacemos con el azufre? El azufre es aquel, maestro. Ok. Veamos qué pasa con el azufre. No se conduce enciende la el foco. corriente eléctrica. Y si hacemos con el aceite, el agua y el aceite, es aquel, maestro. Tampoco conduce. Ok, entonces, chicos, registren sus observaciones en la tabla como la que se presenta en la pantalla. A partir de las propiedades de cada sustancia, infieran si se trata de una sustancia iónica o molecular. Maestra, y si les ayudamos a nuestros estudiantes con este cuadro, donde a manera de concreción explica las propiedades de las sustancias iónicas o moleculares. Me parece muy bien. Les podrá ser de gran ayuda. También recuerden que si tienen dudas podrán consultar los teléfonos que al final de la sesión les proporcionan. Estimada Evelyn, el que nos den calambres, o mejor dicho, espasmos musculares, indica que hay un desequilibrio iónico entre los iones que intervienen en la contracción muscular, es decir, entre el sodio y el potasio. Además de que, si no consume suficiente cantidad de agua, no se pueden llevar a cabo las reacciones con los compuestos moleculares. Recuerda y recuerde que la glucosa, al presentar enlace covalente, da pie a formación de nuevas moléculas con las que se darán energía para que sigas ejercitándote. Esta supermolécula, que se llama ATP o adenosín trifosfato. De acuerdo, maestra. Les pedimos que pongan mucha atención y verifiquen sus respuestas. Además de que comenten con sus profesoras y profesores aquellas respuestas donde tengan duda o que quieran ampliar el conocimiento. Por hoy hemos terminado. Ha sido una sesión interesante, explicando la química de procesos que suceden en su cuerpo.
Es muy cierto, maestra, así que les proponemos que sigan aprendiendo, imaginando y creando aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.